Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras la oscuridad se cernía sobre el campamento, Moisés sentía el peso de la misión que Dios había puesto en sus manos. Había vuelto a la tierra de sus ancestros, pero su corazón todavía luchaba con el sentido de pertenencia y la duda que lo consumía. En medio de esta tormenta interna, un destello de luz en la calma nocturna atrajo su atención. Era Séfora, su esposa, quien se acercaba con un semblante grave. ¿Qué ocurre, Séfora? Moisés preguntó, sintiendo en su pecho un golpe de ansiedad. Un ángel del Señor se me ha aparecido mientras estaba en la tienda. Me mostró lo que debemos hacer, respondió ella, con voz firme, pero temblorosa. Él nos instruye sobre la necesidad de someter al hijo a la señal del pacto. Los ojos de Moisés se ampliaron al escuchar esto, recordando con desasosiego que su hijo había nacido en medio de un tiempo de consagración. La circuncisión, una marca de la alianza entre Dios y su pueblo, ahora se erguía como un tema vital en su mente. ¿Cómo puedes estar tan segura?, cuestionó, la incertidumbre palpitando en su voz. Ignora la duda, Moisés. Ven, debemos actuar con urgencia. Dios no nos deja en la oscuridad. Séfora tomó un cuchillo de piedra, su corazón latiendo con intensidad. La determinación iluminaba sus ojos, y, aunque el acto que estaba por realizarse era incomprensible, su fe era un faro en la tormenta, la noche envolvía el campamento como un manto, el aire estaba lleno de tensión, casi palpable. A medida que Séfora se preparaba, el silencio se hizo profundo, parecía como si el mismo cielo sostuviera la respiración. Con cada movimiento, la atmósfera se llenaba de una presencia sagrada, un recordatorio de la fidelidad del pacto. Sé que este sacrificio es angustiante, comenzó Séfora, su voz era un susurro sostenido por la obediencia divina. Pero el Señor está haciendo algo más grande que lo que podemos entender. Su propósito es más que salvar a nuestro hijo, es un acto de liberación para el pueblo. Moisés, atrapado entre la sombra del miedo y el brillo de la fe, se arrodilló junto a su esposa. Un torbellino de emociones lo asaltaba, pero en el fondo de su ser, comenzaba a florecer la convicción de que Dios estaba orquestando algo monumental. La lucha en su interior se hizo evidente, Moisés se aferraba al recuerdo de las promesas de Dios, quien había hablado a sus ancestros y había prometido redimir a su pueblo de la esclavitud. Como Séfora cumplía con el mandato divino, una sombra cruzó el cielo, y el silencio fue roto por el aullido de un viento impetuoso que sopló a través del campamento. El temor se apoderó del entorno, y una voz potente resonó en el corazón de Moisés: no temas, porque he escogido a tu hijo para un propósito que trascenderá generaciones. Con un acto de fe, Séfora concluyó el ritual. Un cielo que había sido gris en el alma de Moisés, ahora se abría ante él, lleno de llamas danzantes de luz divina. Su corazón se sobrecogía de esperanza mientras comprendía que su familia estaba en el centro del plan redentor de Dios. Mientras miraban hacia el horizonte, una paloma apareció, simbolizando paz y promesa. La misión que comenzaba con temor ahora estaba revestida de la certeza de que el pacto de Dios sería cumplido. Moisés, Séfora dijo con energía renovada: el Señor va delante de nosotros. No solo somos parte de su redención, sino que se avecinan tiempos asombrosos. Y con esta afirmación de fe, el eco de la verdad se expandió en el aire. La historia de libertad apenas comenzaba, pero, en lo profundo de la noche, un nuevo y extraño temor emergió. Un oscuro presagio se cernía sobre la tierra, el corazón de Moisés latía con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué otros desafíos nos esperan en este camino de redención, Señor? Y así, el misterio del consejo de Dios aún permanecía en la penumbra, generando expectación y reverencia por lo que estaba por llegar. Mientras la noche se desvanecía lentamente, el silencio se tornaba en murmullos de preocupación entre los miembros de la familia de Moisés. El campamento, aún bañado por una inquietante oscuridad, parecía estar en la espera de algo trascendental. El viento, que anteriormente había soplado con fuerza, ahora se convertía en un susurro, llevando consigo los ecos de una historia antigua. Moisés se levantó, alzando su mirada hacia las estrellas que parpadeaban como ojos de testigos celestiales. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Si el Señor ha contenido tanto en esta noche, ¿qué es lo que se avecina en el horizonte?
La voz del ángel resonaba aún en su corazón, fortaleciendo su determinación. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía oscureciendo su espíritu. Séfora, debemos prepararnos, dijo, acercándose a su esposa. Su voz, aunque firme, llevaba la carga de sus responsabilidades. Ella, aún con el cuchillo de piedra en su mano, lo miró con los ojos llenos de una profunda sabiduría. El sacrificio que hemos hecho ha abierto el camino, Moisés. Pero hay más que debemos entender. Escucho en mi corazón el llamado del Señor. Algo grande se acerca. Debemos estar listos. La luz del alba empezó a deshilachar las sombras de la oscuridad y, con ello, la presión dentro de Moisés creció. La imagen de su pueblo esclavizado en Egipto perseguía su mente. ¿Realmente somos nosotros quienes estamos llamados para guiar esta liberación?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Podremos resistir la furia del faraón y el poder de Egipto? Justo en ese instante, un estruendo resonó en la lejanía, el sonido de un temblor, como si la tierra misma temiera lo que estaba por suceder. Aquel estruendo se convirtió en un grito aterrador, reverberando en el corazón de Moisés. ¿Qué fue eso?, preguntó, su mirada fija en la bruma que comenzaba a disiparse. Espéralo, mi amor, respondió Séfora, tomando su mano con firmeza. El Señor se mueve, y su mano, aunque invisible, está manifiesta en cada paso que damos. Recordemos el pacto, el clamor del pueblo ha llegado hasta sus oídos. Mientras Moisés reflexionaba, una nube escarlata apareció en el horizonte, cruzando por delante del sol naciente, como una señal de advertencia. Las gentes del campamento antes estaban sumidas en el temor y el choquido de sus corazones resonaba por todas partes. Pero en el corazón de los fieles, una chispa de esperanza comenzaba a brillar, una confianza en que la liberación estaba próxima, el hambre del pueblo por la redención subía como humo al cielo. Moisés, con un nuevo fuego en su espíritu, alzó su voz. Escuchad, oh pueblo. El Señor ha escuchado nuestra angustia, y ha enviado a un libertador. Él me ha enviado a liberar a los oprimidos de Egipto. Las palabras de Moisés vibraban con la promesa de Dios, llenando el aire con una energía palpable. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, su incredulidad se transformaba en expectativa. ¿Pero cómo?, preguntó uno del grupo, ¿podemos ir contra el faraón? ¿Quiénes somos nosotros para desafiar su poder? Moisés miró hacia la nube escarlata, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Confiad, porque el Dios de nuestros padres está con nosotros. Él ha prometido estar presente en cada confrontación, en cada batalla. Todo lo que necesitamos es fe. La liberación ya se mueve, aunque no podamos verla. Sin embargo, antes de que pudiera alentar más a su pueblo, un nuevo temor se abrió paso en su corazón. ¿Cuánto tiempo permanecerá Dios en silencio, mientras espera que el faraón se sacrifique en su propio orgullo? Una inquietante pregunta flotó en su mente, dejando un eco que buscaría respuesta en los momentos venideros. Mientras el sol brillaba, iluminando la nueva esperanza, Moisés observó hacia el horizonte. La oscuridad aún no se había desvanecido del todo, y el claro atisbo de lo que vendría tenía un sabor a triunfo y tribulación. Señor, clamó en su interior, ¿cuándo revelarás tu poder? ¿Me prepararás para lo que está por venir? Con estas inquietudes, el camino seguía extendiéndose ante él, fundido con la promesa de un Dios que nunca falla. Y mientras se preparaban, el aire se llenó de una nueva revelación, un eco de lo que vendría, un desafío aún mayor, y la certeza de que el plan divino se desplegaba más allá de sus expectativas. Las olas de la redención estaban a punto de chocar contra las rocas de la opresión. La batalla había comenzado y el tiempo sería un testigo del propósito soberano de Dios. La luz del nuevo día se manifestaba con fuerza, y la multitud del campamento seguía congregándose alrededor de Moisés, con expresiones de nerviosismo y asombro. Sin embargo, en medio de la confusión, un silencio reverente comenzó a tomar forma. La presencia de Dios parecía palpitar en el aire, un recordatorio del pacto eterno hecho con sus ancestros. Moisés, aún sintiendo el tirón de la responsabilidad, se puso de pie ante el pueblo. Su corazón latía con la incertidumbre del futuro, pero también con la certeza de que una fuerza mayor guiaba sus pasos.
El Señor ha desatado su ira sobre Egipto, proclamó con voz resonante, haciendo eco de las palabras que le habían llegado en su encuentro con el ángel. Él usará cada una de nuestras pruebas como un testimonio de su poder. Al escuchar estas palabras, la multitud murmuró, una mezcla de esperanza y temor llenaba cada rincón del campamento. Aquellos que permanecen firmes en fe conocerán la redención, continuó Moisés, pero debemos ser fieles y obedientes a su llamado. Sin embargo, entre las voces que animaban, un murmullo sutil comenzó a tomar forma, una sombra de desconfianza se deslizó entre los corazones cansados del pueblo. Séfora, sintiendo la tensión del momento, se adelantó valientemente hacia Moisés. Su mirada, llena de determinación, capturó la atención de todos. Escuchen, pueblo de Israel, dijo con fervor. No debemos temer al faraón ni a sus tropas, porque el Dios de nuestros padres nos ha prometido liberación. Las palabras de Séfora resonaron con un eco divino, su fe y valentía fortalecieron el espíritu de aquellos a su alrededor. El sacrificio que hemos ofrecido es un acto de obediencia y ha preparado el camino, continuó. Cada golpe de los látigos de Egipto fue visto por el Señor. Cada lágrima fue recogida. Su plan es más grande de lo que comprendemos. El pueblo, tocado por su pasión, empezó a levantar sus voces. Amén, respondieron. La chispa de la esperanza empezaba a encender un fuego en sus corazones. Moisés, sintiendo que el aliento de la fe llenaba el aire, decidió revelar la visión que Dios había depositado en su corazón. El Señor ha dicho que en esta noche, vengan a mí los primogénitos de cada familia, y ofrezcan un sacrificio. Con este acto, cada uno de nosotros estará marcado, y el ángel de la muerte pasará de largo, protegiendo a aquellos que son fieles a su palabra. Al escuchar esto, el miedo volvió a surgir entre el pueblo. ¿Por qué tales pruebas, Moisés?, cuestionó un anciano, su voz temblando. ¿Cómo podemos confiar en que seremos salvados? Porque Dios es fiel a su palabra y su promesa, respondió Moisés, sintiendo la presión del momento. Hoy no solo se trata de nuestra liberación, sino de marcar al pueblo que caminará en obediencia. Él hará juicio sobre Egipto, pero con nosotros mandará su salvación. Él está en control. Mientras Moisés hablaba, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un olor a azufre, como si la misma creación estuviera respondiendo a la orden del Creador. La nube escarlata sobre el horizonte pareció intensificarse, cubriendo la sangre de los sacrificios. Ante esta prueba, mi amada Séfora, se revela también el propósito de Dios contigo, musitó Moisés, acercándose a su esposa. Tu valentía y sacrificio son parte de este plan divino. Esta noche, no solo trae juicio sobre Egipto, sino también un renacer para nosotros. El rostro de Séfora brillaba con la luz de la fe. Mientras estemos unidos y confiemos en el Señor de nuestras promesas, avanzaremos. Él nos ha llamado a ser sus instrumentos. En ese momento, una presencia sobrecogedora envolvió al campamento. La incertidumbre y el temor comenzaban a ceder ante la certeza de un propósito mayor. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse, Moisés sintió que se acercaba el momento decisivo. Recuerden, pueblo, que esta noche será un eco de la historia que una vez prometió libertad a nuestros antepasados. El tiempo del juicio ha llegado, pero también el tiempo de nuestra redención. Culminó Moisés, alzando su mano al cielo, a medida que la figura de Moisés se erguía en medio del pueblo, su llamada reverberaba a través del aire, y en esta batalla que se avecina, recordad que Dios usará la opresión para llevarnos a una justicia definitiva. Pero, ¿qué estará dispuesto a sacrificar Egipto para mantener su poder? La revelación de su voluntad se manifestará en formas que ni siquiera imaginamos. Así, mientras la oscuridad del pasado comenzaba a disiparse, una luz brillante prometía un nuevo amanecer redentor. Las decisiones que se tomaron esa noche cambiarían no solo el destino del pueblo de Israel, sino que establecerían un camino hacia un plan divino que trascendería la historia misma. ¿Sería capaz Egipto de humillar aún más al pueblo de Dios? La respuesta estaba por revelarse en un enfrentamiento que iba más allá de la carne y la sangre. La noche cayó sobre el campamento, y con ella, un profundo hush llenó el aire. Las estrellas titilaban en el cielo, como si el mismo cielo participara de la expectativa que colmaba el corazón de cada israelita.
El tiempo se acercaba, la hora señalada por el Señor era inminente. Moisés caminó entre el pueblo, avanzando con firmeza y determinación. Las luces de las antorchas danzaban a su alrededor, proyectando sombras en las caras ansiosas de aquellos que habían confiado en su liderazgo. A medida que se acercaba el momento del sacrificio, los murmullos se transformaron en oraciones fervientes. Oh, Dios de nuestros padres. Libertador de Jacob, escúchanos esta noche, clamaban los hombres y mujeres con voces desgarradas, mientras Moisés se detenía ante el altar que había preparado, la voz de Séfora emergió desde la multitud, clara y poderosa. Es un acto de fe. No se trata únicamente de un sacrificio físico, sino de un símbolo del pacto eterno que tenemos contigo, oh Jehová. Su voz resonó en cada rincón, y el pueblo comenzó a recordar las promesas que Dios había hecho a sus ancestros. ¿Acaso no es el sacrificio la entrega de nosotros mismos a ti? Continuó Séfora, su claro enfoque llenando de esperanza los corazones temerosos. Esta es nuestra oportunidad de demostrar nuestra confianza en su justicia. Cuantos más se unan a este acto, más fuerte será nuestro clamor ante el Creador. A medida que la atmósfera se llenaba de fervor, Moisés se sintió fortalecido por la declaración de su esposa. La valentía de una mujer, un resplandor en medio de la noche oscura, había encendido una llama de fe que iluminaba a los suyos. Sabía que ese sacrificio estaba alineado con el plan soberano de Dios y que la promesa de liberación se manifestaría en su justo momento. En las casas, la familia de cada israelita se preparaba meticulosamente. Tenían instrucciones precisas, se debían seleccionar los corderos sin defecto, y cada uno debía ser sacrificado en el momento adecuado. Este cordero será la señal en nuestras puertas, recordó Moisés a su pueblo, y el ángel de la muerte pasará de largo, dejando a los fieles en paz. Este es nuestro clamor de salvación. La noche se adensaba, y un sentimiento de anticipación envolvía el campamento. Entonces, de repente, la tierra tembló ligeramente, como un susurro del cielo. Muchos se miraron unos a otros, sintiendo el llamado divino en el aire. «¿Qué se aproxima?», murmuraron, mientras algunos caían de rodillas, conscientes de la presencia poderosa que se manifestaba entre ellos. Pero la confianza de Séfora no flaqueó, ella se acercó a Moisés, intuyendo el peso del momento y dijo, «Nunca olvides que la fe de los hombres tropieza con los muros del temor, pero nosotros, fieles, nos alzamos por encima de ellos». Estas palabras resonaron profundamente en Moisés, recordándole que la fortaleza de su llamada provenía no solo de su temperamento, sino también de la fe que Dios dio a su pueblo. Con resoluciones renovadas, cada familia se reunió. Juntos, ofrecieron sus sacrificios y, al hacerlo, unieron sus corazones en un solo clamor, «Libéranos, oh Señor». El pueblo, armado con la fe de Séfora y la obediencia a las instrucciones dadas, se preparó. El futuro aún era incierto, sin embargo, su confianza ardía como una antorcha en la oscuridad. Y en un momento culminante, un sonido extraño y profundo recorrió el cielo. Los egipcios durmieron desprevenidos, sin saber que la noche se tornaría testigo de la severidad del juicio divino. Pero, ¿por qué celebrar nuestra liberación cuando el destino de Egipto pende de un hilo?, cuestionó un anciano entre la multitud. Justo en ese instante, la voz de Moisés resplandeció. Amado pueblo, recordemos que todo juicio precede a la redención. En esta decisión que tomamos esta noche, se revela una verdad extraordinaria: mientras Egipto se aferra a su poder, nosotros nos aferramos a nuestra fe en el Dios eterno. Afuera, el viento soplaba con fuerza, los aires cambiaban y el tiempo estaba cerca. La intervención divina se manifestaría en su poder asombroso. El momento de la verdad del plan de Dios iba a desvelarse, pero Egipto se enfrentaría a un dilema: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por sostener su opresión? Así, la noche se encontraba en su clímax, la promesa de Dios a punto de cumplirse, llevando al pueblo de Israel hacia un nuevo destino que redimiría su historia. Cada corazón palpitaba con la expectativa de la gloria futura, mientras el destino de Egipto empezaba a tambalearse en el hilo de la soberanía divina. El sacrificio estaba hecho, la libertad se acercaba. Pero, en las sombras, una verdad asombrosa se escondía: el poder de las promesas de Dios estaba por ser revelado en toda su plenitud.
La noche continuaba avanzando, y el silencio ominoso se interrumpió por el sonido de un llanto lejano, un eco que viajaba por el aire pesado de la tensión. En cada hogar israelita, las familias se aferraban a las instrucciones de Moisés, afilando su fe como si fuera un cuchillo listo para la acción. Las puertas eran selladas, y la sangre de los corderos marcaba el destino de un pueblo soberano, pero también la intensificación del juicio que caería sobre Egipto. El ángel de la muerte, enviado por el Señor, avanzaba entre las sombras. Moisés, con su corazón en un mar de emociones, miraba hacia el horizonte, donde en el fondo se entremezclaban luces que tiznaban el cielo nocturno. Así como el juicio vendrá sobre ellos, la salvación vendrá para nosotros, repetía en su mente, mientras sentía las ansias de los suyos empujándole hacia el nuevo amanecer. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, dejando un profundo eco en cada corazón que aún latía con esperanza. Era el primer hijo de un egipcio que había sucumbido a la ira divina. Aquellos que una vez habían oprimido al pueblo de Israel, experimentaban ahora el clamor de la desesperación. Las familias egipcias caían de rodillas, y la atmósfera se tornaba pesada con el miedo. En el palacio de Faraón, el lamento reverberó como el eco de una sentencia. Moisés, tú eres culpable de esto, gritó el Faraón, confrontando a su corte, mientras sus ojos desbordaban cólera y desconsuelo. Llamad a los magos. Las fuerzas de los dioses egipcios lucharán contra su dios. Pero cada intento por evocar magia o poder no podía contrarrestar la voluntad de Jehová. La atmósfera palpitaba con la presencia del Altísimo. Mientras tanto, en el campamento israelita, un murmullo creciente de alabanza se extendió entre los suyos. Él ha escuchado nuestras oraciones, decían, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Pero Séfora, más que nadie, entendía la magnitud de aquello que se estaba llevando a cabo. Se acercó a Moisés, sabiendo que su papel había sido vital en la preparación del sacrificio. Él está haciendo algo grande, le dijo, y nosotros debemos estar preparados. Moisés asintió, el peso de su llamado aún resonando en él. Sí, Séfora, pero este es solo el comienzo. Lo que vemos es un reflejo de lo que vendrá. Nuestro pueblo saldrá con manos llenas, y esto será solo un eco de la liberación que se extenderá aún más allá de nosotros. Observó el fuego que iluminaba el rostro de aquellos que habían sido cautivos, y se dio cuenta de que el sacrificio no solo marcaba la salvación, sino que también hablaba de la futura redención. Este cordero es un símbolo de lo que vendrá, continuó Moisés, mientras animaba a la comunidad a recordar que habían sido elegidos para un propósito mayor. No solo seremos liberados de Egipto, sino que seremos el pueblo de Dios, la luz para las naciones. Las palabras de Moisés calaron hondo, y de pronto, el clamor de desesperación se transformó en un fervor renovado y expectante. Sin embargo, a medida que los gritos y lamentos egipcios resonaban en el aire, la tensión alcanzó su punto máximo. ¿Dónde está la salvación prometida?, un anciano preguntó, recordando las promesas del Dios de sus padres. Pronto, muy pronto, respondió Séfora, concluyendo con sus ojos llenos de fe. Dios cumplirá su palabra, lo que parece oscuro ahora, será la base de una luz siempre brillante. Justo en ese momento, un estremecimiento recorrió el campamento, y todos sintieron como si la tierra misma respondiera a la autoridad divina. Prepárense. Algo está a punto de ocurrir, exclamó Moisés, mientras una brisa fresca soplaba desde el horizonte. Día de gran liberación ha sido decretado, no permanezcamos quietos ante el majestuoso acto de Dios. Mientras tanto, en la sombra del desierto, un susurro se oyó, las promesas antiguas estaban a punto de tomar forma. La salvación de Egipto y el futuro de Israel se entrelazaban en un destino sorprendente, pues los caminos del Altísimo son a menudo más misteriosos de lo que el entendimiento mortal puede concebir. La noche se acercaba a su revelación final. En este microcosmos de sacrificio, fe y justicia divina, el pueblo de Israel respiraba profundo, sintiendo que la redención no sería solo un acto de salvación, sino el principio de una relación renovada con su Dios. La gloria de Jehová está por manifestarse, se susurraron unos a otros, mientras la entrelazada historia de opresión y liberación giraba hacia un desenlace donde la mano de Dios revelaría su grandioso plan. En la oscuridad de la noche, el viento soplaba con un eco nuevo, trayendo consigo el aroma de la libertad tan esperada.
Las familias israelitas, unidas en oración y expectativa, sintieron un estremecimiento en sus corazones cuando el grito desgarrador de Egipto retumbó como un trueno en el cielo. Cada lamento los recordaba la fragilidad del hombre ante el poder soberano de Dios. Moisés miró a su alrededor, con la fe latiendo en su pecho. La liberación ya está a las puertas, dijo en voz alta para que todos lo oyeran, infundiendo valor en aquellos que luchaban con la ansiedad. La noche ha sido proclamada como un umbral de renovación, y nuestro Dios es fiel a su pacto. La multitud observó mientras las sombras se desplomaban sobre la tierra de Egipto, allí donde la ira del Señor había pasado. Las lágrimas de los egipcios, que caían como lluvia amarga, contrastaban con los rostros de los israelitas, que brillaban con la esperanza de un nuevo amanecer. Aquellos que habían estado sometidos en servidumbre, aguardaban ahora al Cordero sacrificado, que simbolizaba el sacrificio que les otorgaría la salvación. Séfora, aún en la periferia del campamento, sintió un profundo anhelo por el futuro que estaba por desvelarse. Recordó claramente las instrucciones de Moisés, la necesidad de estar preparados y listos para el éxodo. «Recuerden las palabras de Jehová», exclamó, atrayendo la atención de las mujeres que le rodeaban. «No solo somos salvos hoy, somos llamados a ser un pueblo. El plan de Dios va más allá de nuestras expectativas». Mientras ella hablaba, un nuevo clamor se levantó desde los hogares egipcios. Los gritos de angustia se desataban como fuegos artificiales en la noche, y el eco de lamentaciones representaba la ira divina desatada. Moisés sintió la tensión en el aire y la urgencia de actuar. «Reúne a las familias», Séfora ordenó. «Es hora de marchar, el sacrificio de nuestro Dios nos ha brindado la libertad que hemos anhelado». Sin dudar, Séfora comenzó a convocar a las mujeres y le explicó con fervor el significado de la sangre del Cordero. «Es un recordatorio de que somos protegidos y elegidos por Dios. Vivid con fe, que nuestra historia no terminará aquí». La firmeza de su voz resonó en su comunidad, edificando la esperanza en sus corazones. Moisés, mientras guiaba a su pueblo a través del campamento, estaba lleno de determinación. En su corazón resonaba la palabra de Dios: «Yo sacaré a mi pueblo». Repitió estas palabras hasta que se convirtieron en un himno de fe colectiva. A medida que se preparaban para salir, una atmósfera electrizante invadió el entorno. El cielo comenzó a iluminarse en tonos de fuego y pasión, como si el propio cielo estuviera celebrando el nacimiento de una nueva nación. Cada israelita sentía que la historia se volvía palpable, que cada paso que daban acercaba a la redención prometida. Sin embargo, mientras se acercaban a las puertas, Moisés percibió un murmullo inquietante entre la multitud. «¿Y si el faraón decide perseguirnos? ¿Qué haremos entonces?», preguntó un joven, decepcionado y temeroso. Moisés miró al cielo, consciente de las luchas humanas contra el temor. «Dios ha prometido estar con nosotros», dijo con firmeza. «Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada uno de nosotros ha sido redimido esta noche, y aunque las sombras puedan buscar acecharnos, la luz de Jehová no permitirá que se oscurezcan nuestros caminos». Así, el pueblo, enfocado y decidido, dio sus primeros pasos hacia la libertad, dejando la opresión de Egipto atrás. Pero en la oscuridad que había conocido, el espíritu de temor se cernía sobre la memoria de la humanidad. Con cada paso, se acercaban no solo a la tierra prometida, sino a la realización del plan soberano que Dios había tejido desde el principio de los tiempos. Entonces, un eco resonó en el aire. «¿No será esta la noche donde también se revelen los secretos de aquellos que se oponen?», murmuró Moisés, consciente de que el destino de Egipto y el de Israel estaban entrelazados en un plan divino. Aún por descubrir en toda su magnitud, la ira de Faraón aún era un espectro que acechaba, pero la esperanza iluminaba el camino hacia lo desconocido. La pregunta permanecía: ¿qué nuevas maravillas y promesas de Dios estaban por manifestarse en los acontecimientos que se desatarían ante los ojos de su pueblo? El pueblo israelita había cruzado el umbral de la opresión, avanzando hacia la seguridad prometida. El clamor y la devastación dejaron atrás a una nación temerosa, pero el fulgor de la esperanza ardía intensamente en los corazones de los que habían vivido en las sombras. Moisés, guiando a cada familia con paso decidido, escuchó el eco persistente de dudas flotando en el aire. «¿Qué haremos cuando el faraón nos persiga?». La voz del joven resonaba en su mente,
un recordatorio de la fragilidad del ser humano ante los planes desmesurados de Dios. Sin embargo, él no se dejó llevar por la angustia que ensombrecía la fe de muchos. Recordó las palabras del Altísimo, YHWH, quien les había prometido llevarlos a una tierra de abundancia. Mientras continuaban su camino, Séfora, a la par con su esposo, observaba el horizonte. Su mente se aferraba a lo que Dios le había revelado. La libertad no sería solo un escape, sino el comienzo de una nueva vida. Debemos recordar quiénes somos, le susurró a Moisés, su mirada intensa reflejando la luz de la luna. No somos solo los liberados, somos el pueblo de Dios. Debemos actuar con valentía y fe. Moisés, reconociendo la chispa de la revelación en los ojos de su esposa, asintió. Sí, Séfora. Dios nos ha llamado como su pueblo. Cada uno de nosotros tiene un papel en este plan divino. No podemos dudar ni un instante. La convicción de Moisés resonaba como un llamado a la unidad y la determinación, pero la noche no estaba exenta de peligros. El faraón, al darse cuenta de la magnitud de su pérdida, ardía en cólera. A medida que las horas pasaban, la atmósfera se tornaba pesada con el miedo y la incertidumbre. El sonido de los carros de guerra retumbaba a lo lejos, como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Las esperanzas de los israelitas se balanceaban al borde de lo que podría ser un desenlace devastador. El temor se apoderó nuevamente de los corazones de los que marchaban. Regresemos a Egipto, murmuraban algunos, deseando la seguridad de la servidumbre. Pero Séfora, levantando su voz entre la multitud, habló con entereza. ¿Acaso hemos olvidado que fuimos llamados por el Señor? Él nos ha rescatado para llevarnos a casa. No debemos rendirnos. La gente comenzó a calmarse, y un renovado sentido de unidad reinó en el aire. Una revelación se desató en sus corazones sobre el sacrificio que habían realizado al ungir los marcos de sus puertas con la sangre del Cordero. Y así, en medio del clamor de la noche, sabiduría antigua tomó forma en sus pensamientos. La salvación de Dios es una elección constante, no un momento efímero. Confía en su camino. Mientras Moisés y Séfora oraban juntos, clamando a Dios por liberación, el eco de la resolución se extendió entre su pueblo. Adelante. Vayamos donde Dios nos lleva, exclamó Moisés, su voz resonando con poder. Fue entonces que un viento fuerte comenzó a soplar, llenando el aire con un sentido palpable de preparación. Así, el pueblo israelita avanzó a través de la oscuridad, y los ojos de Dios miraban desde lo alto, observando su creación conformarse al destino que había sido trazado. Las corrientes de la historia se estaban moviendo, cada paso era un acto de fe, un paso que unía a generaciones pasadas y presentes. De repente, un grito resonó en la distancia. Faraón viene tras nosotros. La advertencia sacudió con fuerza y revivió el temor en muchos. ¿Serían finalmente alcanzados por las fuerzas de Egipto? La redención parecía más lejana ahora que nunca. Sin embargo, en la oscuridad que avanzaba tras ellos, había palabras que fueron susurradas, olvidadas en los lamentos de ansias pasadas. Palabras de promesa que resplandecían en la intranquilidad. ¿No dice Jehová que peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos? Resonó una voz conocida entre ellos, la presión se intensificó, y una verdad emergía de las profundidades del corazón del pueblo. No solo habían sido liberados, sino que estaban siendo preparados para ser un pueblo bajo el dominio de un Rey eterno. Así, con él. Miedo cruzando sus corazones, ocurrió una transformación. Al recordar la declaración de fe, algunos levantaron sus manos y comenzaron a alabar. Su misericordia es para siempre, proclamaron, trayendo el eco del cielo a la tierra. Así, en esa noche tumultuosa, Moisés levantó su bastón y alzó su mirada hacia el cielo. Porque en medio del caos, contempló una revelación aún más profunda. Había un nuevo misterio por desvelar, un plan divino que prometía mucho más de lo que ellos podían imaginar. La liberación de Egipto era solo el comienzo, y el propósito eterno se entrelazaba en la historia de redención que estaba por revelarse, donde la divinidad y la humanidad se unirían en un pacto eterno. El atisbo de la mañana comenzó a desdibujar las sombras de la noche, aunque el miedo aún permanecía en el corazón de los israelitas, fortalecido por la noticia de que el ejército egipcio se acercaba rápidamente.
El horizonte se tornaba cada vez más sombrío, mientras la tierra temblaba bajo el estruendo de carros y caballos que venían en su persecución. Moisés, se oía en murmullos, un clamor desesperado que se alzaba entre las familias. Moisés, al ver la angustia en los rostros de su pueblo, ya no solo sentía la presión de ser su líder, sino de ser el mensajero de Dios en este momento crítico. En su interior, el eco de la voz divina resonaba: «Yo soy el que soy». Con firmeza, se hizo a un lado del camino, y con su bastón levantado, se dirigió nuevamente al pueblo: «No temáis. Estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre». Sus palabras, llenas de fe, se deslizaron por el aire como un bálsamo, trayendo consuelo a los corazones heridos. Mientras tanto, Séfora, sintiendo el peso de la incertidumbre, se apartó del bullicio. En su corazón, la fe ardía con una intensidad renovada. Decidió que sería tiempo de actuar, de hacer algo que reafirmara su confianza en el Señor. Se sintió impulsada a buscar a Moisés en medio de la multitud, quien parecía más un líder que un esposo, pero profundamente entendía que ella formaba parte del mismo plan divino. «Espera», dijo con voz suave, intentando calmar su ansiedad. «Escucha lo que Dios te dice. Recuerda el pacto que tenemos, y cómo Él nos ha guiado hasta aquí». Moisés, sintiendo el apoyo de su esposa, contempló sus palabras como una revelación divina. Dios nos ha mostrado su mano poderosa, y no podemos dudar en este momento crucial. Entonces, mientras el sonido del ejército enemigo se acercaba, un acontecimiento asombroso tuvo lugar. La nube que había estado guiando a los israelitas se movió a un costado, colocándose entre ellos y los egipcios. La oscuridad llenó el espacio entre ambos bandos, mientras la luz divina iluminaba a los israelitas. Era el tiempo de la intervención de Dios, y aconteció que la nube oscureció a los egipcios, y dio luz a los hijos de Israel toda la noche, y así no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Éxodo 14:20, el temor se disipó lentamente entre el pueblo. Un espíritu de valentía comenzó a brotar entre ellos. «Dios está con nosotros», resonaba cada vez más fuerte. Esto estaba a punto de volverse en su favor. Moisés, sintiendo la fuerza de su gente, se acercó a las aguas del Mar Rojo. Fue entonces que Dios habló a su corazón: «Levanta tu vara sobre el mar, y ábrelo para que mi pueblo pase en seco». Con pasividad y una fe audaz, Moisés levantó su vara. Las aguas comenzaron a separarse, dejando un camino seco para que su pueblo cruzara. Entre la mezcla de terror y asombro, Séfora pudo sentir la presión de la historia marcándose con cada paso que dio hacia el paso que abriría. Un nuevo destino se formaba ante ellos, mientras seguían a su líder. El eco de sus pasos resonaba como una declaración de fe. Mientras el primer grupo cruzaba, un joven gritó: «¿Qué pasará con los que han quedado atrás?». La pregunta pareció reverberar en el aire, una inquietud que no podía ser ignorada. Pero en ese momento, un sentimiento profundo hinchó el pecho de Séfora, y recordando lo que Dios había hecho en su vida, comprendió que no solo su pasado estaba atado a este momento, sino también su futuro. Las aguas se alzaban como muros a su derecha e izquierda, y a cada paso que daban, una revelación pasaba por su mente: este no era solo un camino en dirección a la libertad, sino la puerta hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. En medio de la aflicción, la liberación ya estaba en marcha. Mientras todos cruzaban, el aliento divino se desató sobre ellos, y se escuchó la voz de Dios resonando una vez más, prometiendo que no solo eran liberados, sino que estaban siendo formados como una nación santa. «Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». La escena era deslumbrante, y al cruzar, su mirada se encontró con la de Moisés. Allí, en su expresión, Séfora vio el reflejo del juicio divino contra Egipto y el cumplimiento de la redención, pero en las profundidades del mar, una sombra acechaba, y el porvenir tenía más secretos que desfilar. Mientras se acercaban a la otra orilla, Séfora no podía quitarse de la mente lo que Dios había revelado en el silencio: su papel era esencial en la historia de redención. Con cada paso, la oscuridad del secuestro espiritual se desvanecía, y así, al llegar a tierra firme, se hicieron eco las palabras divinas en sus corazones: esto es solo el comienzo.
Un pacto nuevo está a punto de ser forjado, y muchas naciones lamentarán lo que vendrá, pero mi gloria será revelada y permanecerá por los siglos. El pueblo de Dios se detuvo para alabar, sin saber que el viaje apenas iniciaba y que lo que les aguardaba era aún más grandioso. Mientras el pueblo de Israel llegaba a la orilla del Mar Rojo, el eco de sus pasos resonaba como un canto de alabanza al Dios que los había liberado. La luz de la mañana iluminaba sus rostros, y las lágrimas de dolor que habían marcado sus vidas durante siglos ahora se transformaban en lágrimas de alegría y gratitud. Moisés, de pie junto a Séfora, miraba hacia atrás al gran mar dividido, donde las aguas permanecían en pie como muros, testigos de la intervención divina. Este es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos y alegraremos en él, proclamó Moisés, su voz resonando entre su pueblo. Hoy hemos sido testigos de su poder, hoy, somos un nuevo pueblo. La multitud, movida por el fervor de la promesa cumplida, comenzó a cantar y danzar, levantando sus manos al cielo, mientras grupos de familias se abrazaban, celebrando la salvación. Pero mientras unos danzaban, la sombra del pasado aún acechaba. La ira del faraón resonaba en el aire, y el eco de los caballos y carros aún se aproximaba. Entonces, al mirar al horizonte, Moisés sintió un profundo susurro en su corazón: no temas, porque el Señor peleará por vosotros, vosotros solo estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Un murmullo de fe se elevó entre el pueblo, una mezcla de temor y confianza, sabiendo que estaban en el umbral de una nueva vida, pero conscientes de que el enemigo aún acechaba. Fue entonces que, al observar el avance del ejército egipcio, Moisés levantó su vara nuevamente, como un símbolo del poder de Dios. Mirad, ordenó, con la mirada fija en las crestas del desierto, el Señor no nos ha traído aquí para abandonar nuestra esperanza. Él está con nosotros. Las palabras de Moisés resonaron profundamente, encendiendo nuevamente el fervor en los corazones abatidos. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo ondear las vestiduras del pueblo, y un estremecimiento recorrió la tierra. La nube que había guiado a Israel se movió para obstaculizar el avance de los egipcios, sumiéndolos en la confusión. Dios está peleando por nosotros, susurró Séfora, su mano entrelazada con la de Moisés, mientras observaban el caos desatarse entre sus opresores. A la vista de esta manifestación soberana, el pueblo israelita sintió como el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por la certeza de la salvación. Moisés, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a su pueblo: cruzad ya, pues la libertad está delante de nosotros. Que cada paso dado sea un testimonio del poder de Dios y de nuestra fe en Él. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Con ese fervor, el pueblo comenzó a marchar hacia la orilla, cada uno aferrado a la promesa de Dios. En ese preciso instante, el mar comenzó a cerrarse sobre las fuerzas del faraón, y las aguas se sumergieron nuevamente, llevando consigo el recuerdo de la opresión. Los gritos de los egipcios se perdieron en el eco de la historia, mientras el ejército de Faraón sucumbía ante la ira del Altísimo. Al llegar a la otra orilla, el pueblo se volvió para mirar a los egipcios que habían oprimido sus corazones. Un silencio reverente llenó el aire, un momento de reconocimiento de la grandeza de Dios. Cantemos al Señor, que se ha glorificado grandemente, exclamó Moisés. Y así, con Séfora al frente, el pueblo empezó a entonar un cántico de victoria, el primer himno de su nueva identidad como el pueblo de Dios. En el mar ha echado al caballo y al jinete, entonó Séfora. Sus palabras estaban impregnadas de gratitud, resonando con cada persona que se unía a su canto. En aquel momento, el Mar Rojo no solo simbolizaba la separación de la opresión, sino también la entrada a un destino divino. Las mujeres danzaban, levantando sus manos, mientras hombres y niños se unían a la celebración, una sinfonía de alabanzas que cruzaban la tierra. La alegría era un torrente, y las dudas que habían acechado sus corazones durante años parecían hacer eco en los hermosos sonidos de libertad. El pueblo danzaba, tanto por la sanidad del pasado como por la promesa de lo que vendría. Con el mar detrás de ellos y un nuevo horizonte frente a ellos, Moisés, junto a Séfora, miraron hacia el futuro. Hoy hemos sido liberados, dijo Moisés, pero este es solo el inicio de nuestra historia, un camino que nos llevará a la tierra prometida. Las promesas que parecían generaciones distantes ahora resplandecían en su luz.
La inminente llegada a su hogar les llenaba de esperanza, la noche se tornó en un nuevo amanecer para los israelitas. Con la presencia de Dios acompañándolos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el camino de la libertad les presentara. La vida de opresión quedó atrás, ahora eran un pueblo elegido, formado en la adversidad y fortalecidos en la fe. Y así, el Señor peleará por nosotros, y nosotros seremos su pueblo, concluyó Séfora, con un brillo de determinación en sus ojos. Con cada paso hacia la tierra prometida, la historia de redención estaba floreciendo, marcando el comienzo de una relación renovada con el Altísimo que, como un faro, guiaría a aquellos que se atrevan a confiar en su promesa eterna. La travesía había comenzado. Dios estaba con ellos, esta es tu oportunidad de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final emocionante. Queremos saber cómo esta historia impactó tu vida, y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.